Así es que en primera instancia me gustaría presentar a la doctora Josefina Manjarrés, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, bien, muchas gracias, buenos días, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Y también presentar a Maite Colchero, que en su momento también fue directora de esta facultad. Gracias por estar aquí, Maite. Muy buenos días, saludo a la doctora Lilia Cedillo, los saludo a todos los profesores de la universidad, a los estudiantes y a los trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a mis amigos de la Facultad de Filosofía y Letras, a la directora Josefina del Colegio de Historia, que fue estudiante cuando era yo la directora de Filosofía y Letras. Felicidades. A mi amiga de siempre, la maestra Nicolina Altieri, hija del doctor Altieri, mi maestro querido. Y al doctor Jesús Márquez, que también presentador del libro La Fundación de la Facultad de Filosofía y Letras del maestro Colchero. Ya tiene muchos años que lo presentamos, Jesús, y a Ricardo Cartas, también alumno de Filosofía y Letras. Sí, fui su alumno. Exactamente. En el seminario de Octavio Paz, ¿no? Sí. Hace algunos añitos nada más. Eso. Doctora Nicolina, qué gusto recibirla aquí y bueno, pues bienvenida. No, pues muchas gracias por la invitación. De verdad me siento honrada de estar en esta mesa con todos ustedes. Bueno, Ricardo, ni qué decir, fue mi alumno distinguido, con la doctora Josefina, actual directora, con Maite Colchero, mi amiga de toda la vida, desde que éramos niñas. Sí, ¿no? Y de eso vamos a hablar, bueno. precisamente. Ese va a ser uno de los temas la de doctora este programa Colchero especial. Y con el doctor Márquez Carrillo. De verdad estoy muy honrada de hablar con ustedes esta mañana. Gracias, doctora. Doctor Jesús Márquez Carrillo, ¿cómo está? Muy bien, y muy agradecido por la invitación y pues emocionado porque esta mesa sin duda va a ser una de las más importantes. Todas son importantes, pero esta en particular va a ser, creo que, una de las primeras donde se va a hablar sobre los orígenes de la Facultad de Filosofía y Letras. Así es. Así es que muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y honrado de compartir la mesa con mis compañeras de la facultad y en particular con nuestra directora, la doctora Josefina Manjarrés. Así es. Doctora Josefina, pues me gustaría empezar con usted un poco para contextualizar este 60 aniversario que es muy importante. Además es interesantísimo, ¿no? Contrastar los años de su origen, esta evolución y en el contexto en el que estamos hoy, y de ahí radica la importancia de una facultad de Filosofía y Letras. Sí, así es, como bien señaló la doctora Maite, yo fui estudiante también, al igual que pues, prácticamente todas las personas que estamos aquí, en los años 90, en el Colegio de Historia, y me tocó también ser parte de esta transformación de nuestra facultad. Y precisamente en estos 60 años queremos convocar a la memoria, porque eso también lo hemos acordado como comisión. De hecho, el doctor Jesús Márquez encabeza esta comisión de nuestros festejos, porque queremos eso, queremos conmemorar, obviamente haciendo un recuento precisamente de lo que fue nuestra facultad, de lo que es nuestra facultad ahora y de lo que queremos que sea, porque efectivamente estamos en un contexto en donde aparentemente las humanidades juegan un papel muy importante dentro del desarrollo nacional, pero queremos incidir también, ¿no? en esa transformación. Y para ello pues tenemos una serie de festejos, no solamente en la semana principal que va del 31 de marzo al 4 de abril, sino también todo el año con muchas reflexiones, reedición de libros. Tenemos por ahí también una invitación de la revista Spinor para hacer un número especial de cómo la facultad ha contribuido. Estamos recopilando también fotografías históricas de nuestra facultad, entonces también un encuentro con exdirectoras, bueno, más bien con directoras y directores de las facultades del país. También pensamos hacer algo así para hacer una reflexión conjunta de cómo es. Sí, y es que somos más o menos contemporáneos, doctora, Creo y se sí. acordará que en los 90 Sí. había una discusión sobre la desaparición de las humanidades, ¿no? Sí. Que se decía, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué ¿no? sirve? Sí. Desgraciadamente estaba en la agenda política del momento.
Y pasan los años y hoy estamos en una posición en donde el valor de las humanidades, ¿no?, es fundamental para una sociedad como la que tenemos. Y yo creo que eso es algo que hay que subrayar y que, bueno, pues que sean los temas de discusión, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que queremos y también por eso nuestras invitadas, nuestro invitado para que también nos den este panorama, ¿no? Porque es un panorama histórico también de nuestra facultad, qué es lo que ha pasado con ella, qué contribuciones hemos hecho como humanistas, no solo a Puebla, sino también a todo el país, ¿no? Porque además también nuestros programas afortunadamente están dentro de los rankings, ¿no? Claro. A nivel nacional. Y eso habla también del gran trabajo que han hecho profesoras y profesores como los que están aquí. Sí, muchas generaciones de Exacto, trabajo, ¿no? muchas generaciones. Doctora Maite, pues arranquémonos con la memoria. A ver, Bueno. vámonos al origen. ¿Qué es, cómo surge? Y también desde lo personal, que es algo fundamental Bueno. que nos narre. Claro que sí, Ricardo. En 1937, el 21 de mayo, en el diario oficial aparece que al transformarse en universidad nuevamente, como lo había sido el Colegio del Estado, se requería una escuela de humanidades, siendo gobernador Maximino Ávila Camacho. Desde luego, eso no se llevó a cabo en aquel momento, ¿sí? Pasaron 38 años porque hasta 1965 se funda la Facultad de Filosofía y Letras. Claro. Ahora hablaré de mi ingreso a la facultad. Ingresé en el año 75, siendo director de la facultad el doctor Angelo Altieri Megale, a quien admiré mucho desde siempre y siempre me acompañó en mi trayectoria universitaria. ¿Y por qué lo admiré? Lo admiré como director porque a él le tocó todo el movimiento de reforma universitaria para consolidar, que fue muy favorable y se consolida la Facultad de Filosofía y Letras después del 68, porque él ingresa en el 69. Uy, Pero a la estaba vez, calientito el tema, ¿no? no, Ricardo, pero a la vez el doctor Altieri, que siendo muy diplomático y conociendo de política, Sí. a él le tocan destituciones de gobernadores, le toca el asesinato de Enrique Cabrera, el asesinato de Joel Arriaga, el problema de los conductistas de psicología en el año 72, el problema en el año 74 de la salida de los galácticos. Ah, Es decir, ese nombre me suena. Él sí tuvo que capotear, Sí, pero tremendo. por eso siempre lo he admirado. Lo he admirado porque fue mi maestro de gramática, historia, de latín y de filosofía. Lo he admirado porque escribió un libro que a mí me encanta, El problema de la ciencia en Kant, y porque él siempre continuó, a pesar de estar jubilado, en la facultad acompañándonos. Sí. Por eso. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero con las imágenes que se observan, precisamente nos refleja esa personalidad, ¿no? Que era, o entiendo, ahora sí que usted, doctora, nos estará dando todo el detalle, pero era un personaje que podían suceder muchas cosas, pero la ecuanimidad, el equilibrio, esta fuerza para ir capoteando todos esos temas históricos, doctora. Exactamente. Adelante, doctora. ¿Nos puede platicar un poco? Bueno, yo sí quisiera decir, yo ingresé a la facultad en 74 y tengo muy buenos recuerdos de ella. Claro, venía yo antes por mi papá, desde la fundación, pero era yo realmente muy chica. Pero en el 74 ingresé, entonces estamos hablando de 4 décadas de mi vida ligadas a la facultad, imagínense. ¿Desde cuántos años más o menos se daba una vuelta aquí en la facultad? Pues desde los más o menos 70. Ajá. 70, sí. Ok. Pero como que no sabía exactamente qué iba a ¿Qué es lo que estudiar. estaba sucediendo, no? Hasta en la prepa fui Ahí ya. tomando conciencia de qué es lo que quería yo desarrollar. Y entonces en el 74 entré a la facultad y cursé en ella la licenciatura, que entonces se llamaba Letras Españolas, y en la que tuve grandes maestros como el maestro Colchero, el papá de Maite, que por cierto, bueno, un excelente profesor de literatura española. Y además quiero agradecerte, Maite, cómo te expresaste de mi papá. También, obviamente, fue mi maestro, mi papá, Horacio López Suárez,
que venía de la UNAM, ¿te acuerdas? Hugo Duarte Márquez, ese sí lo conociste. Sí, fue mi maestro también. María Teresa Gómez de Llanes, toda una institución que vive, tiene como 94 años, ¿verdad? Y Oscar Walker Cornejo, entre otros. Sí. Entonces, realmente sí, tengo muy, muy buenos recuerdos de cuando yo estuve y de cuando venía. Me acuerdo que entonces la facultad empezó en el edificio Carolino, ahí tuvo su sede. Y después ya en el 73 adquirieron el San Jerónimo, que después se quedó con el psicología. Ajá, Creo que actualmente también lo tiene. Hasta el 85 que nosotros nos pasamos al Sor Juana y al Flores Magón, simultáneamente a los dos, y ya después adquirieron muchos más. Yo estoy sorprendida porque para esta presentación estuve leyendo y me di cuenta de que actualmente tiene 9 sedes la facultad. Ah, mira. Lo que ha crecido. Sí. Empezó en 2 o 3 cubículos del Carolino. Imagínate. ¿Cuántos alumnos recuerda que sean en esos años? Pues para decirles, en mi grupo éramos 9. ¡Wow! Y también el tuyo por el estilo, ¿verdad? Sí, en mi grupo éramos 5 y luego se agregaron unos 2, 3 más. Éramos 9. Y no es porque se juntaron otra generación, te está diciendo Maite. Entonces, sí, y ya en los 90 se empezó a crecer la matrícula tremendamente, a tal punto que tuvimos que restringir el ingreso. Sí. Pero cuando nosotros estudiamos realmente éramos muy pocos. Me gustaba mucho porque era familiar el ambiente. Claro. Todos nos conocíamos, platicábamos. Pero sí, yo tengo muy bonitos recuerdos de esta facultad. Oye, quisiera regresar contigo, Maite, para que nos platiques qué es lo que se escuchaba. ¿Cuáles eran las atmósferas culturales que vivían los muchachos universitarios de la época? ¿Qué escuchaban? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo eran los contactos sociales, amorosos? ¿Qué se vivía en esa época? Mira, a mi ingreso, estábamos en el San Jerónimo, psicología abarcaba todo. Y en la parte de arriba estaba historia, filosofía y letras. ¿Sí? Era el año 75, es decir, el año de la reforma universitaria, de, digamos, la consolidación, que se publica, la universidad será democrática, crítica y popular. Entonces ya votamos por el ingeniero Rivera Terrazas, a quien yo también admiré muchísimo, y bueno, un atinado gobernante que sí se plegó, ¿sí?, a las aspiraciones y a las demandas de los estudiantes de aquella época y desde el año 61, y su gobierno fue un gobierno horizontal y democrático dentro de la universidad, y sobre todo la vinculación con lo social y sus ideas de que los estudiantes saliéramos al extranjero para prepararnos mucho más, que ya le venían a él desde el INAOE y desde 1950 con el físico Ancona Albertos. ¿Sí? Entonces, la universidad fue muy afortunada al recibir y al que pudimos votar por el ingeniero con un respeto grandísimo. Admiro al ingeniero. Si hoy nosotros podemos cobrar nuestros tiempos completos y nuestras horas clase y todo como quedó estructurado económicamente, es gracias al ingeniero Rivera Terrazas. Es importante, ¿no? Digamos, ponerlo en el lugar que merece en la historia de nuestra universidad. Las cosas como son. Sí, claro. Y como alumna, pues mira, yo llegué del Colegio Americano con mis calcetas rosas. Tenía 17 años y bueno, pero inmediatamente quedé fascinada. Agarraste la onda, como se dice. Sí, fascinada ante el hecho de que la canción del Che Guevara sonaba todo el tiempo. Sí. Había conferencias sobre Paulo Freire, sí. Distintas conferencias que llegaba, por ejemplo, el doctor Elide Gortari, personajes importantes, ¿no?, en aquel momento, porque también la universidad, como se integraron los estudiantes en el movimiento de 68 y como Carlos Fuentes los alaba en una gaceta que encontré de la universidad, ya la universidad pertenecía a la República Mexicana y además teníamos ya muchos profesores extranjeros, por lo mismo que la universidad se transformó en una universidad nacional, ya no era una universidad de provincia. Claro. Bueno, y entonces yo estaba feliz e inmediatamente ingresó ya como director el licenciado Alfonso Vélez Priego, con quien yo tuve una relación también muy estrecha, y rapidísimamente me dice,
a ver, ¿te vas a llevar este texto a tu casa? Tendría yo 18 años y me vas a decir si está bien o está mal. Era un texto del doctor Jaime Ornelas. Y digo, licenciado, y dice, no, te lo llevas y me dices si esto vale la pena o no. Y entonces ya, bueno, pues yo ya enfrascada en las asambleas, en los comités, bueno, todo eso. Y comencé a trabajar en el año 76 en la preparatoria popular. Zapata hoy, ¿no? Sí, que tenía pues toda la historia que primero no había sido reconocida en el año 68 hasta los años 70. Ahí comencé a trabajar y estuve 7 años trabajando, felizmente, que también trabajé en la Benito Juárez y también en la preparatoria Calderón. ¿Cuántos años tenías cuando estabas ya dando clases en la prepa? Tenía yo 18 años recién cumplidos. ¡Qué maravilla! ¿No? Sí, y bueno, ya rápidamente terminé la carrera y entonces empecé en la preparatoria Benito Juárez Nocturna, fui delegada de laborales, siendo jovencísima, pero todavía me encuentro en el hospital universitario, algunos universitarios de antaño que me agradecen, porque yo me quedaba siempre hasta las 3 de la mañana arreglando los asuntos. Como era soltera y tenía esa vocación, así me quedaba yo, ¿sí? Claro. Posteriormente, bueno, pues el consejo de la preparatoria Benito Juárez decidió que iba yo a ir a estudiar mi doctorado a España, mi doctorado en filología hispánica, y el tema iba a ser sobre Carlos Fuentes. Eso yo se los agradeceré toda la vida. Claro. ¿Sí? Fue un parteaguas en tu vida, ¿no? Un parteaguas. Los 4 años que estudié en España, pues sí me dieron otra perspectiva del mundo, como pensaba el ingeniero Terrazas y otra, el doctor Altieri, como pensaba también el maestro Colchero, ¿no? Que, bueno, los alumnos deberíamos de salir a otros lugares, como se fue Nicolina al Colegio de México, ¿sí? Y bueno, a mi regreso, pues ya llego a Filosofía y Letras, e inmediatamente el maestro Vargas, Gabriel Vargas de Filosofía, me dice, pues esta niña, que ya no es niña, ahora va a ser de la revista Dialéctica. Y para mí, no dormí esa noche, porque implicaba también una cuestión política, ¿sí? Y dije, ya al día siguiente, ¿qué pasó? Acepto. Y de hecho, ellos mismos de la revista Dialéctica fueron los que me propusieron para ser directora de Filosofía y Letras. Me llevaron a México para convencerme. Después del Consejo Constituyente, en el que yo fui representante como maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, y que tuve el honor de trabajar el título primero del objeto y de los fines de la universidad, el segundo de la estructura académica universitaria y el tercero del gobierno universitario. Bueno, entonces me dijeron, ya que ya estás así de preparada, pues ahora tienes que aceptar la dirección. Y bueno, ya fui electa bajo la nueva estructura de gobierno de 1992. Se había aprobado el 2 de octubre del 91, por lo que también se aprobó el Instituto de Ciencias Sociales e Humanidades de nuestra universidad y bueno, un éxito. Ya teníamos humanidades en el lado A y humanidades en el lado B. Sí, sí. Es interesantísimo la historia. Este es un programa especial en el marco de los 60 años de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya estuvimos platicando sobre varios momentos de la historia de la Facultad de Filosofía y Letras, su importancia, el contexto de la importancia de las humanidades, tanto en los años de su fundación como los de hoy, los del presente. Y bueno, pues ahora vamos a estar charlando con el doctor Jesús Márquez Carrillo, precisamente para ahondar sobre los temas históricos, elementos para entender pues la importancia de una facultad como esta. Bueno, ¿por dónde empiezo? Ya hasta me puse nervioso. Tú tranquilo, yo nervioso. Vamos a ver por dónde va. Bueno, tendríamos que decir que el surgimiento de nuestra facultad tiene que ver con varias condiciones sociales. Sí. Y una de las primeras es que en 1964 se había dado un gran movimiento social. Claro. Estamos hablando del movimiento contra Nava Castillo,
Y entonces, si bien es cierto que se había estado insistiendo en que se tenía que crear la Facultad de Filosofía y Letras y que en 1962, cuando estuvo como rector de facto Julio Glockner, se propuso que se iba a abrir la Facultad de Filosofía y Letras y que esto iba a ser en 1962, por las condiciones en las que se estaba atravesando la universidad, esto no fue posible hasta después del movimiento. La facultad se abrió en 1965, el 5 de abril. Ahora bien, ¿qué decía el rector al respecto? Me gustaría un poco rescatar su pensamiento. Él dice, estoy hablando de Lara y Parra, él escribe: la única oportunidad que el Colegio del Estado, la Universidad de Puebla y ahora Universidad Autónoma de Puebla tenía para atender estas necesidades eran las asignaturas impartidas en la preparatoria, en la que los profesores autodidactas trataban de impartir clases de lógica, de psicología y ética como estudios de diferentes lenguas. Era fundamental que estos estudios no se quedaran en las buenas intenciones de los legisladores. Y entonces la Facultad de Filosofía y Letras surge originalmente con una vocación docente. Okay. Eso ya lo he subrayado en otros casos, pero la idea era, dice, estas razones fueron la base para que se presentara ante el Consejo Universitario la necesidad de establecer estudios que forjaran una mentalidad en los jóvenes basada en el examen de la psicología, de la filosofía, de la lingüística, etcétera, que formarían el currículum de estudios. El Consejo aprobó la iniciativa y bueno, se abrió con 4 colegios dentro de la misma que comprendieron el de psicología, el de filosofía, el de historia y el de lingüística. Ahora bien, habría que decir que originalmente eran solamente 2 salones en el Carolino. O sea, pensemos en esto. Y que para dimensionar, ¿no? Sí, y que la planta de docentes en el 65 eran solo 16 maestros para los 4 colegios. ¡Wow! O sea, pensemos en estas dimensiones. Y que en 65 había 155 estudiantes, la mayoría de psicología. En historia había 4 o 6, no recuerdo, 8, es decir, lo que llamaba la atención profundamente era la psicología, claro, porque la ciudad había entrado en un proceso de industrialización y se requerían psicólogos. Entonces, podremos ver cómo ya para 1971 había 35 maestros. Pero el gran despegue de esta facultad se dio en 1973, cuando la universidad compró el edificio San Jerónimo, claro, que originalmente había sido el Colegio San Jerónimo durante la época colonial. Entonces, ya para 1973, la población estudiantil era de 643 estudiantes y para 1974... Pero con psicología todavía. Con psicología, okay, por supuesto. O sea, digamos, más del 50% sí, era de... mucho más, okay, mucho más. Lingüística, historia, filosofía eran muy poquitos. Pero en 1974, una vez que se compró el San Jerónimo, la población se incrementó casi un 50%. Ya teníamos 1,014 estudiantes. Ahora nuestra población es de más de 2,000. Entonces, y bueno, allá teníamos 4 programas. Claro. 4 programas, ahora son 20 programas. Entre posgrados
las licenciaturas que están en la UPA. Entonces, podemos decir que la universidad ha crecido de manera impresionante. Sí. Ahora bien, para no dejarlo así al azar, tendríamos que decir que la planta docente era extremadamente pequeña. Ya he dicho el número, pues me 16 profesores. me gustaría traerlos a la memoria, que sería el profesor Joaquín Sánchez MacGregor, el profesor José Luis Valcárcel, el profesor Ulises Báez, el ingeniero Luis Rivera Terrazas, el doctor Ángel Altieri Megale, el profesor Juan Brom, el licenciado Mario Victoria Báez de Acosta, el profesor Carlos Colchero, el doctor Vicente Suárez Soto, el licenciado Carlos Ibarra, la profesora Margarita Teutli Teiser, la profesora María Jean Heus, el profesor Paul Davis, la profesora Dolores Hernández Herrero y el profesor Luis Centeno, el profesor Luis Centeno y el profesor Carlos Alberto Peniche. Esta fue la primera planta. Pero Wow. para crear esta facultad habría que decir que pues, varias veces los comisionados fueron a la UNAM y a la Universidad Veracruzana. Entonces, los programas originales están con el sello, inspirados con el sello de la Universidad Veracruzana y de la UNAM. Qué interesante. Bueno, doctora Nicolina, sí, es muy importante que subrayar este tema que lo dijo muy bien el doctor Márquez Carrillo, en términos de que cuando se funda la facultad, pues digamos, la vocación natural era dar clases, ¿no? Era docente, enfocarlo para allá. eminentemente. Y lo comentaba en el corte que era impresionante cómo ibas a la mitad de la carrera y ya te estaban dando las clases en las O sea, nosotros preparatorias, estábamos ¿no? entrando al 5º semestre y nos ofrecían ya dar taller de redacción en las preparatorias. Entonces yo empecé a los 19 años en la preparatoria Benito Juárez, entonces era diurna y nocturna. En la nocturna, bueno, cuando vi a los 80 más o menos alumnos que eran, casi me salgo corriendo. Y después, al siguiente semestre, me ofrecieron en la preparatoria popular, entonces se llamaba así, Emiliano Zapata. Claro. Y fue una experiencia muy enriquecedora, ¿eh? Claro. Y casi todos nosotros, yo creo que todos, dábamos clase en alguna de las preparatorias de la universidad en ese entonces, porque no había maestros. Claro. Pero pues fue muy bonito porque uno tenía relación con otras unidades académicas, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo era la atmósfera de esos salones con 80 alumnos? No, imagínese. ¿Cómo le hacía una chica de Bueno, 19 años para controlar a imagínese. los alumnos? Bueno, yo pensaba siempre ser rígida al principio y después les iba soltando la rienda. Sí, era la única manera de más o menos lograr el control. Ajá. Pero para que se dé una idea, no cabían sentados los alumnos. Tenías que llegar temprano para agarrar banca, Para agarrar ¿no? lugar, entonces Sí, algunos sí. estaban hasta atrás parados y nomás se me quedaban viendo como diciendo hasta que nos irá a decir, ¿no? Claro. Entonces, pero fue una experiencia muy, muy bonita, pero sí muy dura, ¿eh? Muy difícil. Por cierto, entonces el director de la nocturna era Jorge Sánchez Zacarías. Sí. Y me acuerdo muy bien porque lo acabo de encontrar hace 2 meses después de tantos años. Y le dije, ¿usted es el maestro Sánchez Zacarías? Sí. Digo, entonces se llama coordinador. Claro, Era sí. coordinador de la prepa cuando yo de clase. Pues mucho gusto. Y pues fue una experiencia muy enriquecedora. Y en otro orden de ideas, quiero decir que ahorita que están pasando fotos, cuando nosotros, ya van varias veces que pasa uno de cuando mi papá le otorgaron el doctorado honoris causa en Exacto. la universidad, que fue en el 83. Entonces la universidad sí podía dar a sus propios profesores este grado, ahora ya no, tienen que ser Claro, externos. Pero me gustó mucho porque ya lo pasaron como 3 o 4 veces, ¿no? Y yo, Es que es un momento muy importante, doctor, Ujú. ¿no? Y fue en 1983. Porque mi padre se jubiló joven, digamos. En aquel entonces, creo que para lo necesitaba la gratificación que le dan a uno. Ujú. Pero siguió dando clases hasta 2007. ¡Wow! O sea, 20 y tantos años fue colaborador de la universidad. Y lo único que le daban, al principio le daban algo por honorarios, pero después ya no se pudo, y entonces nomás le daban para su estacionamiento, imagínense. Pero él quería tanto a la universidad que seguía
viniendo. Claro, pues es que prácticamente también se hizo en la facultad, ¿no? es. Era como su casa prácticamente, ¿no? Exactamente. Y además, pues siempre la facultad lo apoyó mucho, sobre todo en sus publicaciones, porque entonces la facultad no tenía su departamento editorial, tenía que ser la universidad la que publicara. Y gracias a eso, pues tuvo mucho apoyo. Aquí hay unos comentarios, dice Silvia Aide Zárate, doctora Maite Colchero y doctora Nicolina Altieri, un gusto ver su participación en este 60 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras y que nos cuenten su historia. También saludos de Beatriz Moreno, amable, Diana Hernández también, nuestra querida facultad. Pues muchos comentarios en esta transmisión, porque pues estamos recordando el origen de nuestra facultad. Oiga, doctora, y cuéntenos, ¿qué escuchaba? ¿Cómo era el ambiente entre los amigos? El ambiente era muy bonito porque, por ejemplo, obviamente no había ni celulares ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Entonces todo lo teníamos que platicar en el café o en el ¿Cuáles pasillo, eran los en cafés de moda? pasillos. ¿Cuáles eran los cafés de moda? Yo creo que los cafés de moda no está el Aguirre, que yo recuerdo, el Aguirre. El Aguirre ahí era el punto. Empezaba el Samos y había una señora notable, la señora de la tiendita, ¿te acuerdas? De la esquina. La madame. La madame, con esa íbamos. Ahí en la ¿La qué? En la 3, ¿Cómo? la madame. Ah, sí le decían. Pero si hubieran visto a la madame, no tenía nada de malo. Allí íbamos a comprar nuestras tortas, nuestro dulce y platicábamos muy a gusto. O sea, A un lado se está sabía todos Jerónimo. los chismes la madame. Más o menos donde eres la berenjena, Ajá, ahí sí. tenía su tienda. Qué Y maravilla. ahí nos pasamos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Ahí estábamos mucho. Ya después cuando tú fuiste directora del Carolo, ¿te acuerdas? Sí. Ah, bueno, sí, ese todavía me tocó, ¿eh? Ese ya fue un centro de reunión posterior. Exacto. Pero sí, pero más bien en los pasillos y me acuerdo con la madame, ella sabía toda la historia de los trabajadores de ahí de la facultad y de los alumnos. Y de los alumnos y de todo. Oiga, doctora, y en el caso de usted en específico, que salió a estudiar al Colegio de México, ¿cómo fue esa relación? Ya lo contó un poco Maite, fue ¿no? muy bonito. Pero eso sí, creo que es algo muy importante. Eso es que muy tenía la bonito. facultad, ¿no? Fíjense que cuando yo estaba en el último semestre, vino Hans Zetele, que entonces era el coordinador del programa al que yo ingresé, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, a promover que el Colegio de México iba a empezar su programa de doctorado y que nos invitaba cordialmente, y a mí me interesó. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la fecha de recepción de papeles allá era el 14 de abril, y dije, caray, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo terminé en diciembre. Entonces tuve que presentar un examen general de conocimientos, no me daba tiempo de hacer tesis. Claro. Y me acuerdo bien que me recibí el 7 de abril. Y el lunes 10 fue a dejar mis papeles. O sea, penitas. Apenas. Y él me recibió y me dijo, claro que me acuerdo de usted. Usted mostró muy interesada. Y después, pues, cuando entré, fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Claro. Por cierto, porque ir de Puebla a la Ciudad de México, le estoy hablando de hace 45 años. Qué Sí, horror. sí, sí. Era toda una experiencia. Bueno, y además al Colegio de México, ¿no? Porque, Que bueno, no, y además era una experiencia muy bonita ir a la Ciudad de México. claro. Con toda su vida cultural, Sí, ¿no? sí. Que tenía, que aquí en Puebla no la podía vivir, ¿no? Entonces realmente a mí me sirvió mucho, además los contactos, profesores que ahí conocí. Claro. Por ejemplo, el doctor López Blanch, toda una institución, él fue mi profesor, Claro. allí en el doctorado, ¿no? Entonces realmente la época más feliz de mi vida, pues, Mientras estudiaba el doctorado. mientras estudiaba el doctorado. Qué maravilla, qué maravilla. Pues ya estamos casi entrando a la recta final y es momento como de ir encabalgando esta charla hacia los retos de la Facultad de Claro. Filosofía y Letras. Doctora, estamos en un momento importante a nivel internacional, nacional. La importancia de las humanidades sin duda alguna es fundamental para ir bocetando el futuro de nuestro país, sin duda alguna. Sí, estamos en un... Bueno, antes de contestar, quisiera señalar que pues yo estoy muy fascinada Sí. escuchando las historias que nos cuentan aquí estas grandes maestras, el doctor Jesús, porque nos convoca precisamente a lo que queremos, ¿no? A recordar toda esta transformación de nuestra facultad. Y efectivamente hay retos, muchos retos por el contexto, algo que siempre estamos analizando, ¿no? Y que estamos inmersos en ese contexto que nos toca, ¿no? Claro. Político, el contexto de la propia universidad, Claro.
hacia dónde va también, porque no es solamente la facultad de Filosofía y Letras, las humanidades, sino hay también retos para las propias universidades públicas, ¿no? Así es. Hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere, cómo transformar también estos propios modelos, ¿no? que hemos venido creando como universitarios. Y yo creo que las universidades tienen ahí un peso, pues sobre todo las facultades de humanidades, un peso muy, muy, muy importante para la historia, para la reflexión filosófica, para la lingüística, la literatura. Y a veces parece que no se nos reconoce, ¿no? Claro. Y yo sigo a esas alturas de la vida, cuando alguien quiere estudiar historia, filosofía, lingüística, literatura, nadie entiende qué es ni para qué sirve. Claro. ¿De qué vas a trabajar? O sea, En lo personal yo lo viví. Creo que a todos nos Sí, sí, pasó, sí. y los alumnos, las alumnas que entran cada año les pasa lo mismo, Sí, ¿no? Sigue sin entender la sociedad, qué son las humanidades. claro. Y yo creo que tenemos que dar realmente una batalla, yo digo, muy importante, y yo creo que los medios pueden ser grandes aliados también para decir, bueno, ¿no? ¿Qué somos? Claro. Tenemos una función. Yo no digo para qué sirve, una función esencial para la humanidad, y yo creo que ahí está puesto el foco, ¿no? Claro. ¿Qué somos las humanidades? O sea, que por primera vez la sociedad entienda la importancia que tienen las humanidades. Sí, y lo necesario que son, ¿no? Efectivamente. Doctor Jesús Márquez Carrillo, retos próximos de las humanidades y sobre todo de una facultad como esta. Bueno, yo creo que las humanidades nos sirven para construir una sociedad justa, para además repensar el futuro Claro. y ver qué opciones hay de este futuro, desde la historia, desde la creación literaria, desde la filosofía. Entonces yo creo que las humanidades son un implemento para construir el futuro que queremos Claro, y los mundos que soñamos. así es. Entonces considero que es muy importante que desde ahora pensemos en los grandes retos que tienen las humanidades y en particular los retos que va a tener nuestra facultad con miras a las siguientes décadas, y pensando que ahora con este nuevo proyecto de la Escuela Mexicana sin duda tiene otras perspectivas. La universidad, y esta es mi perspectiva nada más, no puede ser nada más la que cree consumidores. Claro. Debe aspirar a crear ciudadanos. Porque en la medida que seamos capaces de crear ciudadanos, estaremos avanzando en la transformación de la sociedad. Así es. Y por supuesto, en los mundos que soñamos. Gracias, doctor. Doctora Nicolina, la misma pregunta. ¿Qué reflexiona en torno a los retos que podría tener una facultad como esta? Pues sí, yo creo que retomando lo que decía el doctor Márquez, para mí las humanidades son muy importantes porque son los que nos ayudan a pensar, ¿no? A reflexionar sobre el mundo que vivimos. O sea, yo no concibo a los tecnócratas que están ahí en su mundo y que dicen que nada más hay que hacer las ciencias exactas. Para mí las humanidades son fundamentales, ¿no? Y hay que seguir luchando. Pero yo creo que se han logrado un lugar Sí, que antes no tenían, sí, sí, pero hay que seguir avanzando en este camino. así es. Doctora Maite. Bueno, pues yo, estos 60 años, bueno, una gran felicitación. Se cumplieron los retos de aquellos estudiantes, mis nobles estudiantes de la universidad y de todas las universidades. Y bueno, con respecto a las humanidades, desde luego, ¿sí?, que incrementó un nuevo saber dentro de la universidad, que es importantísimo, porque además en esta posmodernidad lo que promueve es la inteligencia emocional, que poco se habla y se entiende de eso dentro de la educación.
pero que es importantísimo. En cuanto a su extensión y comprensión y vinculación, creo que hoy en día sí muchísimas personas están interesadas en la literatura, en la historia, en la educación, en la lingüística, en lo que es la gramática y cómo escribo. Y, claro, y en sus aplicaciones que puede tener en el mundo. Sí, ¿no? y sobre todo en nuestro ser, en nuestro existir, en nuestra ética, en nuestra estética. ¿Sí? Todo eso es fundamental para el ser humano. Así es. Y sobre todo también, si siendo parte de la comunidad humanística, pues tenemos que ser humanos. Yo quiero ser una persona muy humana y cada día trabajo por ello. Todos los días trabajo para crecer en ese aspecto. Doctora, le agradezco mucho y les agradezco a cada uno de ustedes su presencia esta mañana en este maravilloso patio del edificio Arronte. Nosotros y bueno, agradecemos. Nosotros agradecemos Al contrario. la invitación. Gracias. Muy agradecido. Doctora, Muchas muchísimas gracias gracias. por la Y bueno, invitación. pues a festejar los 60 años Sí, de la a Facultad de festejar. Filosofía y Letras.